restos hallados en el batallón 14 el pasado martes 6 de junio pertenecen a una mujer, según confirmaron fuentes del caso a MBD Noticias. El dato reduce la posible identidad de las personas cuyos restos fueron hallados por el equipo de antropólogos que se encarga de la búsqueda de detenidos desaparecidos en predios militares. A esta hora, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se apresta a realizar una conferencia de prensa para detallar avances de la investigación que va a contar con la participación de la antropóloga Alicia Luciardo, la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, y obviamente representantes de los familiares. Según fuentes de MBD Noticias, los antropólogos aún no extrajeron muestras de los restos hallados. Esas muestras van a ser trasladadas a Buenos Aires para realizar el análisis genético que va a permitir identificar la identidad de los restos. Ese análisis va a demandar un mes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información. Desde Montevideo con 15 grados a esta hora, en una jornada especial y en un MBD muy especial. Ya nos vamos a la sede de detenidos desaparecidos de familiares. Está hablando Elena Zaffaroni. Las familias, todas las familias, no solo los que podemos estar acá, sino todos los familiares avisados de cada avance que está teniendo desde que aparecieron los restos hasta ahora, la investigación, todas las cosas que ellos nos van a explicar, tanto ellos como la Fiscalía. Así que dejamos acá la palabra también para nosotros. Era muy importante que luego de nosotros la sociedad entera recibiera directamente, así como ellos nos explican a nosotros, a toda la sociedad, los avances que lleva esto, que es de todos. Así que queda la palabra. No sé quién va a hablar. ¿Wilder primero? No, muy brevemente. Los micros. No voy a hacer largas introducciones porque creo que lo que importa es que hable Alicia en esta materia. Solo sepan ustedes que hemos dado todos los pasos y también hemos informado ya a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, con quien estamos trabajando muy estrechamente en esta materia. Pero dicho eso, yo creo, Alicia, que vayamos directamente al aspecto técnico, si te parece. Sí. Bueno, no. Buenas tardes para todos. La información que tenemos para compartir con los medios y que, como Elena bien indicaba, fue primero socializada con familiares y con la Fiscalía, tiene que ver con este enterramiento que fue hallado el 6 de junio. Este cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte, en una fosa que fue cavada en la roca por la poca profundidad de los suelos en ese sector en particular del predio militar. Una vez cavada la roca, se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar cal por encima y por último se colocó una losa. Luego de las tareas de recuperación en el predio, les podemos informar que no se encontró vestimenta asociada a estos restos ni ningún efecto personal. El esqueleto está esencialmente completo. Queremos decir que con eso que está representado esencialmente todo, lo cual no quiere decir que esté completo cada uno de los huesos. Hemos logrado registrar un deterioro generalizado en lo que son los extremos de los huesos largos, donde hay hueso esponjoso, donde la estructura ósea es más débil. Allí hay un daño particularmente generado por raíces de plantas que invadieron los espacios vacíos entre la cal y los huesos y que incluso ingresaron a ese tejido óseo esponjoso, dañándolo y generando entonces una incompletitud de las piezas. Hemos zarandeado, hemos tamizado el sedimento asociado a esta fosa
De ese tamiz hasta los días anteriores, hasta hace un par de días, hemos estado recuperando pequeños huesos y pequeños fragmentos que se están incorporando al análisis. Hemos realizado ya las tareas de rayos X de las cosas más esenciales, pero continúa todavía esta tarea con la Junta Médica en el ITF, terminando de radiografiar sobre todo la abundante cal que estaba asociada con este enterramiento para garantizar que toda evidencia sea recuperada. El esqueleto ya se encuentra limpio y en tarea de acondicionamiento y nos ha permitido avanzar en relación al perfil biológico, en relación a la información que se puede obtener del análisis de estos huesos. Y en relación a eso, lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de dos tipos de metodologías. Las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto del sexo femenino. En relación a los otros componentes del perfil biológico, a la edad y a la estatura, hemos intentado varias metodologías, pero no estamos en condiciones de hacer ninguna determinación. Y esto es claramente por el daño que han sufrido algunos huesos que son claves a la hora de hacer una determinación con mayor precisión, y por lo tanto no tenemos la certeza ni tenemos un grado de precisión para ofrecer que sea acorde a una investigación de este tipo. Entonces ahí vamos a estar pendientes en todo caso de lo que se determine por la comparación de análisis genético de las piezas de este esqueleto con la base de datos de familiares, como para que se despeje un poco en relación a más datos. No podemos, por el daño del esqueleto, proporcionar más información. ¿Tiene alguna pregunta para Alicia Luciano? ¿Hubo alguna conclusión acerca de por qué los restos se hallaron de forma superficial o por lo pronto más superficial que el resto de los restos hallados anteriormente? Lo que observamos es esta necesidad de cavar la fosa, de cavar la roca, teniendo otros lugares del batallón donde hay más potencia, donde hay más profundidad del sedimento. Evidentemente el lugar que tenía que tener este enterramiento era ese, y tuvieron que utilizar los métodos que tenían a mano, y la potencia no permitía una mayor profundidad. Más que eso no podemos. ¿Pero no estaba enterrado más superficialmente que otros restos? Estaba enterrado más superficialmente, sí. Lo que no sabemos no se podía enterrar más profundo por el tipo de sedimento. No había posibilidades de hacerlo en mayor profundidad. En esa zona. En esa zona. Ese deterioro del que se habla, ¿de alguna manera puede comprometer el contenido de ADN o no tiene nada que ver? Normalmente, como se aprecia a simple vista un hueso, no es suficiente como para poder determinar si se va a poder extraer material genético o no. A veces los huesos están perfectamente conservados, el hueso esponjoso está en buen estado y no se puede obtener un perfil genético, porque aquello que degrada el material genético no necesariamente daña el hueso. Entonces, a simple vista no podemos hacer un pronóstico. Lo que sí acompaña otros hallazgos es la cal, y la cal, nos indican los genetistas, que preserva muy bien el material genético porque no permite la actividad de los inhibidores justamente de este material. Entonces creemos que vamos a tener buenas chances con este análisis, pero habrá que ver. ¿Cuándo mandaron las muestras de ADN para Córdoba? Las muestras aún no han sido enviadas. Dentro de lo que es el protocolo para estos casos, hay, además de la decisión de qué hueso se va a muestrear, que es una decisión mixta entre la Junta Médica que
que tiene los restos a la vista, y el laboratorio y el genetista que nos indica cuáles son los huesos de preferencia para lograr un resultado. Entonces hay primero una decisión a tomar entre ambos equipos y posteriormente hay que cumplir con una serie de requisitos, porque este laboratorio donde se van a enviar los restos es un laboratorio que está acreditado con normas ISO, entonces tiene que cumplir todo un protocolo que implica permisos, cartas y formularios a llenar. Entonces cuando se cumpla toda esta parte protocolar, las muestras van a viajar a Córdoba. Bien. ¿El tiempo estipulado que se tenía para saber los resultados de la identificación sigue siendo el mismo? Hablamos con el laboratorio y ellos indican que prefieren no dar un tiempo porque no se sabe en realidad qué tipo de análisis van a tener que hacer hasta que reciban la muestra y la empiecen a procesar. Lo que nosotros sí manejábamos es que en el caso anterior de los restos que fueron identificados como los de Bleier, tuvimos una demora de aproximadamente 1 mes, 3 semanas entre que la muestra llega al laboratorio y el resultado se libera a la justicia y a la familia. Entonces ese es un promedio, pero no se sabe realmente cuánto se puede demorar. Habrá que ver. En 2005 se señaló un lugar de presunto enterramiento de María Claudia García. ¿A cuántos metros fue este hallazgo de ese lugar? Está aproximadamente a 130 metros del lugar que se estuvo excavando, que en realidad era un punto en particular que después se fue ampliando la excavación con sucesivas rectificaciones de información. De ese punto inicial está a 130 metros. Y una vez hallados los restos, hace unas 3 semanas, ¿no? En el batallón 14, de estos restos que estaba hablando, ¿se puso en contacto alguien, no estoy preguntando el nombre por supuesto, ¿no? Alguien que dijera, bueno, sé de ese enterramiento, algún testigo estoy hablando, que pudiera haber rodeado esa situación? Al equipo de antropólogos no sé, a la institución. No, hemos tenido un flujo enorme de información llegando sobre posibles enterramientos, pero sobre este específico no. ¿Se siguen con los trabajos de excavaciones? Se sigue con los trabajos, ahora que ya se terminó de excavar esta fosa, estamos iniciando las tareas que dan continuidad. Esta es la fosa 400, la trinchera 405, bueno, se va a continuar progresivamente con lo que es está planteado para esta cautela. ¿Por la construcción se prevé que pueden existir otros enterramientos cercanos? La construcción que está cercana al enterramiento. ¿Dónde se hallaron estos restos? Estos restos están a 8 metros de una antigua bodega de Vidiela, que todavía tiene algunos muros a la vista. Esa bodega fue parcialmente excavada en 2006 y fue ahora totalmente excavada por el equipo. En lo que es la construcción en sí, su subsuelo ya fue excavado. Pero la zona cautelar está, y la zona de este hallazgo está muy cercana, y es ahí donde estamos avanzando ahora en las excavaciones. Sobre la edad se puede profundizar un poco más en los detalles a partir de los restos, porque es que puede ser un poco dificultoso saber la edad que puede tener estos restos hallados el 6 de junio. Hay, por ejemplo, se utilizan los métodos que están validados también para la población uruguaya, de alguna manera, porque son los que para la región dan buena precisión, y esto ha sido una consulta que hemos hecho con el equipo argentino desde hace muchos años, ¿no? Porque no hay estudios poblacionales hechos para Uruguay todavía, entonces tenemos que usar esos métodos. Implican el uso de la cuarta costilla, por ejemplo, la extremidad que da acá con el esternón de la cuarta costilla. Es 1 centímetro de hueso muy poroso. Esa parte del esqueleto está dañada, por lo tanto no podemos hacer la observación a ese nivel. Seguimos entonces buscando otros huesos que son claves a la hora de poder dar una edad. Están vinculados con la pelvis, algunos de ellos. Tenemos parte de la pelvis dañada, por suerte no tan dañada como para no haber podido dar una determinación de sexo, pero sí dañada en lo que es la sínfisis púbica, que es otro de los lugares donde observamos características relacionadas con la edad. Entonces fuimos viendo método a método de los que son fiables, de los que tienen una precisión, a pesar de aportar un rango, porque nunca vamos a poder proporcionar una edad exacta, pero ni siquiera estamos en condiciones de proporcionar un rango que tenga un grado de certeza como corresponde para esta investigación. ¿Hay algún indicio sobre las razones, las causas del asesinato, del fallecimiento? No, se sigue trabajando con la Junta Médica en relación al análisis de lesiones, así que todavía no tenemos información al respecto. ¿Ya se le informó al Ejecutivo de esto? ¿Al Poder Ejecutivo? ¿Wilder? No.
¿no? Nuestro protocolo es informar a familiares en primer lugar y a la opinión pública. ¿Se encontró algún elemento individualizante en el esqueleto que ayuda también a decir, bueno, es de sexo femenino? Sí, eso es parte del análisis que hacemos normalmente con los restos y estamos en este momento en ese análisis donde se releva toda la información que pueda aportar sobre la vida de la persona y que tenga un cotejo con lo que se sabe de las posibilidades, las posibles identidades. Estamos en este momento en ese análisis. Ahí está, pero no es solo por el tamaño que ustedes dicen es de sexo femenino. No, el sexo ya se determinó, pero por características visuales de ciertos huesos y por características métricas. Esto es una tarea concluida desde el punto de vista antropológico. Por supuesto que por genética va a haber una confirmación o va a haber información al respecto porque es certero el estudio genético en relación a eso. Pero lo que son características individualizantes que nos puedan hablar de actividades en vida de la persona o variantes que todos podemos llegar a tener, eso es parte del análisis que estamos haciendo ahora y no dependen del sexo de la persona. ¿Y qué huesos fueron determinantes? ¿El fémur es uno determinante para saber que es mujer? En relación a lo que son los métodos no métricos, es pelvis y cráneo. Las observaciones las hicimos en pelvis y en cráneo. Para complementar estas observaciones se ve todo el esqueleto, si es grácil, si es robusto, se miden longitudes de varios huesos que son clave. En este caso, longitudes no teníamos porque están dañados los extremos de los huesos largos. Y las otras mediciones que se pueden hacer tienen que ver con la circunferencia de los huesos largos o con determinadas medidas cercanas a los extremos. Entonces, compilamos toda esa información en las fórmulas que tenemos para estos casos y todas ellas arrojan esta predicción de que el sexo del individuo es femenino. En terreno ustedes habían dicho que parte del cráneo estaba deteriorado. ¿Pudieron comprobar si ese deterioro tenía que ver con traumatismo o algún tipo de causal por fuera del deterioro natural del paso del tiempo o del vegetal? El cráneo estaba completamente relleno, o sea, lo recuperamos y lo trasladamos al laboratorio, lo radiografiamos y iniciamos lo que vendría a ser como una excavación del contenido del cráneo. De allí retiramos muchísimos fragmentos óseos, retiramos muchas piedras, retiramos mucha cal. Todo eso fue lavado con pincel húmedo y en este momento está para ser reconstruido y para ser evaluado. Si esas roturas que se observan en el cráneo corresponden con algo que tenga que ver con un momento cercano a la muerte o si son posteriores. Pero eso es algo que estamos recién iniciando la evaluación con la Junta Médica. Yo le iba a preguntar, ¿el desenterramiento de estos restos permite concluir que fueron enterrados allí en fecha cercana a la muerte? ¿Pudieron estar enterrados previamente en otro lado? Lo que sí sabemos es que esto es un enterramiento primario porque tiene continuidad anatómica, el cuerpo se depositó allí y no hubo una instancia de remoción y de enterrarlo en otro lugar. O sea, ahí es el lugar donde se lo enterró y ahí es donde lo encontramos. En la temporalidad no es posible indicarla. No sabemos desde cuándo está allí. Incluso aunque supiéramos la identidad, tampoco podríamos proporcionar información de cuánto tiempo la persona pudo haber estado detenida y antes del momento del fallecimiento. No hay métodos que permitan eso. Entonces lo que hace sospechar que es un desaparecido de la dictadura es esta modus operandi de cal, cuerpo cal y la información que tienen y el lugar en el que está, pero no los datos, digamos, científicos hoy de este cuerpo específico, digamos. A ver si entiendo la pregunta. Es un enterramiento clandestino porque ocurre en un lugar donde no se puede hacer un enterramiento legal. Estamos hablando de un predio militar. Estamos hablando de un cuerpo que recibió un tratamiento que tiene que ver con una posición al ser depositado y con evidentes intenciones de ocultamiento al habérsele agregado cal y sumándole todavía la losa que agrega todavía más esta necesidad de ocultamiento del cuerpo. De manera que no nos queda duda que esto es un enterramiento
producto del trabajo que estamos realizando, ¿no? de un detenido desaparecido, no nos queda ninguna duda. ¿Tienen un estimado de cuándo podrán mandar las muestras a Argentina? Lo vamos a hacer a la brevedad, pero como les decía, por este protocolo de acreditación tenemos que cumplir con todos los papeleos como para poder salir del país y que el laboratorio acepte esta muestra dentro del riguroso procedimiento. A la brevedad va a ocurrir esto. Quizá no lo comprendí. Con los restos que se tienen ahora, ¿no se puede saber en qué momento ocurrió el enterramiento? Con ningún resto se puede saber en qué momento ocurrió un enterramiento. No hay una metodología que permita establecer en qué fecha exacta ocurrió el enterramiento. A veces lo que podemos decir es si ha pasado, si los restos son muy antiguos, si podemos ver por un contexto que está acompañado con un ajuar funerario y que tiene una disposición el cuerpo y sabemos que tiene mucha antigüedad un enterramiento, pero no podemos dar una fecha, no hay métodos que permitan fechar el enterramiento. Una consulta para quien corresponda a la mesa. El equipo el laboratorio, ¿no? El equipo argentino de antropología forense, ¿tiene los datos de ADN de familiares de las 3 mujeres de días desaparecidas en Uruguay? No sé si eso lo quiere contestar familiares. Primero que nada, son 40 las compañeras que están desaparecidas. Nosotros no nos referimos solamente a 3, a las compañeras que están desaparecidas en el territorio uruguayo, porque sabemos cómo fue todo el trabajo que existió con la Operación Cóndor. Son 40 compañeras, la mayoría de los datos están de las compañeras, hay algunos que han pasado un score, que son un 15 el puntaje máximo, y otros están ahí, casi rozando el puntaje. Están todos en el Banco de Argentina, donde se va a cotejar la muestra de este cuerpo recién hallado. Una vez que se sepa la identidad, ¿esto puede ser utilizado como prueba en algún proceso judicial que esté en curso? Bueno, no sé para quién es la pregunta. No, definitivamente hay proceso judicial, hay procesos judiciales en curso prácticamente para todos los detenidos desaparecidos y probablemente sí se puede utilizar, pero eso lo tendría que decir el fiscal una vez que además tengamos toda la información relativa al hallazgo. En este momento puede ser muy prematuro como para afirmarlo categóricamente. Pregunto de aquí atrás, disculpa que quedamos separados y no nos vemos, pero la consulta es, recién mencionaban por ejemplo la distancia de la que supuestamente estaba del lugar de María Claudia. En función de la información que se tiene, ¿qué personas podrían ser la información que se ha proporcionado a familiares y en definitiva con la que cuentan? ¿Cuál de las desaparecidas, de las personas desaparecidas podría ser? ¿Se puede anticipar eso? No, nosotros no podemos anticipar eso hasta no tener la identidad. Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares. Por lo tanto, nosotros estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares. No podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslado de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación. Puede ser cualquiera de nuestras compañeras, de nuestros familiares. En esa lista de 40, entonces se incluyen los casos, por ejemplo, de Chile o de Paraguay. No sabemos dónde fueron las compañeras llevadas. Es muy probable que hayan venido, como hemos hablado en otras oportunidades, de que hubo traslado desde Argentina hacia Uruguay. Y hay muchas compañeras en Argentina. Por lo tanto, puede ser una de ellas. Por eso nosotros no podemos poner un nombre a esta compañera hasta que no sea identificada. Sería una falta de... y una inquietud que daríamos identificando a alguien que no sabemos, porque podemos cometer un error. Hasta que no esté la prueba de ADN, nosotros no vamos a poder decir quién es, porque nos podemos equivocar diciendo que de repente son las compañeras que están acá, que desaparecieron acá,
y de repente pueden ser alguna compañera que trajeron de Argentina y lo sepultaron acá. ¿Sí? Entonces, Madres y Familiares no va a dar la certeza de ningún nombre hasta que no esté la identidad verificada por el ADN. Siempre lo hemos hecho así con todos nuestros compañeros. No podemos generar falsas expectativas. Para Madres y Familiares, un poco lo que decía Graciela, les pedimos por favor que calmar la ansiedad, todos queremos ponerle un nombre. ¿Se imaginan la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre? O sea, es una familia que recupera su ser querido, que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más. Por lo tanto, si tenemos que esperar un mes más, pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia, porque genera en todas nuestras familias, genera una ansiedad muy grande. Y manejar nombres es dañino para las familias. Por lo tanto, entendemos la necesidad de ustedes como periodistas de informar, entendemos la necesidad de poder informar a toda la ciudadanía de quién se trata. Pero, por favor, un poco de paciencia, dejemos a los técnicos trabajar, invirtamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares, porque el resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares, y de eso es lo que se trata, que debe haber una exigencia a las Fuerzas Armadas de que den absolutamente toda la información de dónde están nuestros familiares. Y en eso les pedimos, sí, por favor, que nos den una mano para exigirle al gobierno, para que le exija a las Fuerzas Armadas que dé esa información. Cuando vemos a la altura que estaba esa tumba, tan fácil era encontrarla, y resulta que por ese silencio criminal de las Fuerzas Armadas, ha estado tanto tiempo escondido, secuestrado, porque en definitiva, recién hoy, cuando tenga su nombre, se va a poder establecer que está muerto. Mientras tanto, es un familiar que estaba secuestrado, que estaba desaparecido, que estaba preso, porque nuestros familiares están presos hoy, están presos por el Estado. Nada más. Si ustedes quieren, Presente. acá está la lista de las 40 compañeras que nosotros estamos esperando tener novedades. Es María Rosa Aguirre, Presente. Blanca Aide Alman, Presente. Beatriz Anglet de León, Presente. María Asunción Mari, Presente. Artigas Nilo, Presente. Carolina Barrientos, Presente. Graciela Basualdo, Presente. María Catalina Benassi, Presente. Ada Burgueño, Presente. María Mercedes Camiú, Presente. Casimira Carretero, Presente. Yolanda Iris Casco, Presente. María Antonia Castro, Graciela da Silveira, Presente. Graciela de Gouveia, Presente. Elsa Aide Fernández, Nelson Zulema Gadea, Presente. Elba Lucía Gándara, Presente. María Claudia García Irureta, Presente. Iliana García Ramos, Presente. María Elsa Guerreiro, Presente. Esther Herbert, Célica Gómez, Presente. Victoria Grisona, Presente. Mónica Grispón, Presente. Beatriz Lourdes Hernández Jovas, Presente. Lourdes Jovas de Hernández, Presente. María Emilia Isla Gatti, Presente. Josefina Modesta Kane, Presente. Elena Paulina Lerena, Presente. Mari Norma Lupi, Presente. René Pereira,
Presente. Elena Quinteros. Presente. Blanca Margarita Rodríguez. Presente. Amelia Sanjurjo. Presente. Aida Celia Sanz. Presente. Norma Mari Escópice. Presente. María Beatriz Severo. Presente. María Rosa Silveira. Presente. Cecilia Trías. Presente. Y María Nieves Suazú. Presente. ¿Está lista para hacer una foto? ¿Cómo no? ¿Te gustó la canción? Muchas gracias. Bien, como estábamos viendo, acaba de terminar esta conferencia de prensa que convocó la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con la presencia también de Alicia Luciardo, la antropóloga, la encargada de este grupo de investigación antropológico que está allí trabajando en el batallón 14, así como también la presencia de Wilder Tyler en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Está confirmado entonces que los restos que se encontraron el pasado 6 de junio pertenecen a una mujer, según lo decía la antropóloga, un esqueleto limpio, completo. Las muestras todavía no se han enviado a Buenos Aires, está previsto que se envíen los próximos días para luego de allí esperar 3 semanas o un mes para tener confirmada la identificación a través del ADN de la persona que, que se encontraron sus restos, como decían familiares. Es importante no adelantar ninguna posibilidad, porque estamos hablando de 40 mujeres detenidas desaparecidas. Allí Graciela Montes de Oca decía que no se piensa dar absolutamente ningún nombre, por supuesto que en respeto a esas familias que están esperando la noticia. Ignacio Randonea también pedía por favor allí a los medios presentes calma. Hay mucha ansiedad obviamente por conocer ese nombre, pero debe ser así. Se ha esperado tanto que bueno, ahora hay que esperar quizás un mes, quizás 3 semanas para tener la confirmación del nombre de esa mujer que está enterrada allí en el batallón. La antropóloga también dio algunos otros datos, como que no se encontraron allí efectos personales ni nada que se la pueda llegar a identificar. Pudieron a través de la pelvis y cráneo observar y saber que sí, que se trataba de una mujer, que está a 130 metros de donde antes se había excavado, que es un enterramiento primario, que no hubo remoción, que se confirma que fue un enterramiento obviamente que clandestino. Estaba el cuerpo cubierto con cal, con losa, en una clara intención de ocultarlo. Así que esa es la información que acaba de dar familiares de detenidos desaparecidos. Los restos encontrados en el batallón 14 el pasado 6 de junio pertenecen a una mujer. Compartimos ahora otros titulares de esta jornada. El consejero político y económico de la Embajada de Estados Unidos alertó sobre la existencia de bandas criminales dedicadas al sicariato, el narcotráfico y el lavado de dinero en Uruguay y aseguró que el país debe adoptar medidas inmediatas para enfrentar esta situación. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que el gran traspié que está teniendo el actual gobierno es escuchar relativamente poco y anunciar demasiado, y pidió que el Poder Ejecutivo convoque a especialistas para enfrentar la actual emergencia hídrica. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo estar sorprendido por la ola de auditorías sobre su gestión en el Hospital Maciel y afirmó que se ha presentado toda la documentación requerida. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda firmaron un convenio para el realojo del asentamiento 22 de mayo que incluye la construcción de 26 soluciones habitacionales. Con otros temas que forman parte de la agenda de esta jornada. OCE y el Ministerio de Salud Pública están negociando los niveles de aumento de los parámetros de cloruro y de sodio en el agua suministrada a la población. El directorio de OCE se reunió el miércoles para avanzar en el pedido que se le va a realizar a las autoridades de la salud con la idea de incrementar al doble el nivel excepcional permitido. Sin embargo, el organismo aún no realizó un pedido formal, ya que existen diferencias con el Ministerio de Salud Pública sobre el nivel de aumento. Según informó días atrás El País, OCE
PROCE pretende que el límite de sodio pase de 440 miligramos por litro a 988 y elevar el límite de cloruros de 720 miligramos por litro a 1700. Desde la cartera de salud, sin embargo, son reacios a otorgar el permiso para un incremento de estas características por su posible impacto en la salud de la población, y se está negociando con OCE permitir un incremento menor al solicitado por la empresa. Los informes sobre la calidad del agua presentados por OCE en los últimos días constataron que en los últimos días justamente los niveles de cloruro y de sodio superaron los límites excepcionales permitidos por el Ministerio de Salud Pública. Ante esto, incluso ustedes lo vieron ayer aquí, el decano de la Facultad de Química recomendó a la población no consumir agua suministrada por OCE. Vamos ahora a recibir a nuestro periodista Luca Veloz para seguir hablando de esto y cómo el agua está incidiendo o puede llegar a perjudicarnos a nivel de la salud. Luca Veloz, buen mediodía para ti. Bienvenido, adelante, por favor. Buen mediodía, Rosina. A propósito de esto, vinimos a consultar al cardiólogo Álvaro Nigenmeyer para saber de qué manera puede afectar a nuestra salud el aumento de sodio en el agua. Los valores se aumentarían al doble ya de los permitidos. ¿Cómo puede repercutir eso en nuestra salud? Bueno, antes que nada, digamos, lo que hay que destacar es que este es un tema extremadamente complejo, muy delicado, porque ante la razón del artillero, digamos, que no hay agua, que si no llueve no hay agua, si nos enfrentamos a que por un lado hay que diluirla con agua salada para poder tener agua corriente y realizar la higiene adecuada de tener agua en la canilla, versus que tenga la cantidad de sal que se pueda tomar. O sea, es un tema muy, muy delicado que digamos, que excede la resolución a lo que puede ser una opinión médica. Así que, primero que nada, en ese contexto nosotros podemos hablar de aspectos médicos. Con lo que tiene que ver con la salud. Claro. Y también ahí entra el combatir otras enfermedades infecciosas de transmisión por el agua y la salud. Pero en cuanto al consumo humano, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Tenemos que consumir agua definitivamente mineralizada? En cuanto al consumo humano, el impacto de la sal en el consumo humano no es solo en los hipertensos, sino que es en toda la población. Está demostrado que al aumentar la ingesta de sal en la población, aumenta la hipertensión y aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles con mayor morbilidad y mayor mortalidad. La OMS ha hecho planes en el mundo como para bajar la ingesta de sal, con lo cual han tenido beneficios tan importantes como el que se logró con las políticas antitabaco. Por lo cual, si hacemos un razonamiento inverso, el aumentar la sal en toda la población va a tener importantes aumentos en la morbilidad y en la mortalidad. Y eso hay que medirlo en lo que es el tiempo en el que se somete a la población a esa ingesta. No es lo mismo un periodo corto, como se había planteado la otra vez, que un tiempo prolongado, que puede ser de varios meses, y la cantidad de sal. El año pasado, según fuentes oficiales, el agua, digamos, cuando llovía y era pura, tenía unos 20 miligramos de sodio por litro. Ya en enero se aumentó casi 10 veces a 200 miligramos y hace un mes más o menos se aumentó hasta 450 miligramos, lo cual es un aumento, digamos, ya la población viene sometida a un aporte importante de sal. Ahora un nuevo aumento a 900 implicaría casi un consumo, para llevarlo a gramos de sal, a un consumo de prácticamente 2,3 gramos de sal por litro de agua, con lo cual con 2 litros de agua ya tendríamos el máximo de consumo recomendado por la Organización Mundial de Salud. Que bueno, que los médicos, eso nosotros no lo consideramos adecuado para el consumo. Como que ya estaríamos al límite, tanto en el tiempo, en la cronicidad, como por la cantidad. Pero realmente es un dilema, porque sería irresponsable salir a decirle a la gente que no tome agua, porque hay población
que ya sea por los bajos recursos o porque no tienen quien les lleve el agua a la casa, no tienen quien les cargue. O sea, el llevar agua embotellada implicaría a toda la población del área metropolitana, implicaría una instrumentación de algo de tal dimensión que yo no sé si estamos preparados. Entonces, pero si es riesgoso el consumo de este nivel de sal, entonces, y por el tiempo prolongado, como se está esperando, que es posible que hasta septiembre no haya una regularidad. Sí, si uno dijera que va a haber 2,3 gramos, 2,2 o 2,3 gramos de sal por litro de agua, que es lo que propone OCE, no sería adecuado para el consumo humano porque eso implicaría un aumento de enfermedades crónicas y un aumento de internaciones y un aumento de la mortalidad de la población, probablemente, porque no hay estudios que es como un experimento social, ¿no? O sea, no hay estudios que demuestren qué pasa con una población de tanta gente y que lo someto a una ingesta importante de sal. Entonces, lo que sí extrapolamos que si el consumo recomendado es de 5 gramos de sal por día, ahí hay que decir, bueno, ¿cuánto tienen los alimentos ya incorporados en su sal? Y si consumimos 2 litros de agua con esa cantidad de sal, ya estamos en el tope. Eso sería inadecuado para el consumo y de riesgo para la salud pública. Muchísimas gracias al doctor entonces Álvaro Nigenmeyer por esta opinión médica sobre el riesgo en el consumo, del consumo para la salud de toda la población, porque lo dijo, no solo para los hipertensos. Exactamente. Coinciden con lo que decía ayer el decano de la Facultad de Química. Gracias, Luca. Vamos a otros temas. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, dijo que el gran traspié que está teniendo el actual gobierno es escuchar relativamente poco y anunciar demasiado. En este sentido, Orsi criticó la afirmación del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, de hace un mes, en la que aseguró que no iba a cambiar la calidad del agua. Hay como te decía, un exceso de anuncios o de entusiasmo con los anuncios que le hace jugar esta mala pasada. Y a su vez, evidentemente, y ahí sí hablo de los errores que se pueden cometer, hay alertas que algunos te plantean que deberíamos escucharlo bastante mejor. Nadie sale a mentir así sabiendo que después a los pocos días la verdad aparece. Por otra parte, Orsi defendió al equipo de la Intendencia de Montevideo en su pedido de crédito no reembolsable al BID para apoyar a la capital en la emergencia hídrica. En su cuenta de Twitter, el intendente Orsi había expresado su solidaridad con su par Carolina Cose ante este acto de mezquindad del gobierno, no solo con la Intendencia, sino con la población montevideana. Ojalá no sigamos en este cruce de declaraciones y se habiliten los fondos que precisamos para una cuestión que es obvia y que es el asegurarle a cada ciudadano de este país, a cada habitante de este país, los 2 litros de agua diario, ¿no? Y ahí hay que buscar soluciones bastante más drásticas. Cuando salimos de la reunión en Torre Ejecutiva, yo dije, no deberíamos estar cobrando la tarifa de OCE a las familias, cuando en realidad el producto que se está tirando, que te están brindando no es del todo potable, no es potable. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, criticó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, por sus cuestionamientos al gobierno en el manejo de la crisis hídrica y por su actuación en Antel y en el Ministerio de Industria. La jefa comunal respondió al ministro a través de su cuenta en Twitter. Según informó Telemundo, en el marco de un acto de la lista 71, Heber dijo que no hubo en el pasado una previsión de esta situación, de la situación hídrica. Y eso no lo dicen los legisladores nuestros. Salió el propio presidente Mujica a decir que le erraron, que no hicieron, que se durmieron. Siguiendo esa línea, Heber dijo que el exministro de Economía, Danilo Astori, también fue crítico con lo actuado por el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno. Y para que no quedaran dudas, salió a decir que él planteó que la necesidad y prioridad era resolver mediante una inversión la posibilidad de tener los recursos hídricos necesarios para el consumo y como contraposición de eso se planteó hacer el Antel Arena, afirmó Heber. Las declaraciones de Heber se producen en un momento de tensión entre el gobierno y la intendenta Carolina Cose, que ha sido crítica de la gestión de crisis. En ese sentido, la jefa comunal le respondió a Heber a través de las redes sociales. El Antel Arena se hizo
hizo con fondos generados en Antel, ese que evitamos que ustedes privaticen, no de OCE. Además, Antel volcó a rentas generales más de 900 millones de dólares en 10 años para hacer obra pública, agregó. Finalmente, la intendenta cerró su mensaje haciendo referencia al proyecto de la represa en Casupá, una iniciativa que el actual gobierno desestimó para avanzar en el proyecto Neptuno, que construirá una planta potabilizadora en Arasatí. Se dejó un proyecto pronto para Casupá que este gobierno desechó. La Embajada de Estados Unidos alertó sobre la existencia de bandas criminales dedicadas al sicariato, al narcotráfico y el lavado de dinero en Uruguay y aseguró que el país debe adoptar medidas inmediatas. En ese sentido, el consejero político y económico de esa embajada, Eric Yellen, habló de un círculo de violencia en Uruguay que incluye sicarios asesinando personas como parte de un negocio criminal del que el lavado de activos es parte. El lavado de dinero asociado con el narcotráfico no es un crimen de cuello blanco, o yo por lo menos niego llamarlo así. No es un crimen sin víctimas, sino que es una parte integral e inevitable del ciclo de violencia que afecta a México, que afecta a Panamá, que afecta a Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Qué es el mensaje de parte de la Embajada de Estados Unidos? Nosotros hemos trabajado por todo el mundo y toda América Latina. Y ese problema sucede en Estados Unidos también y sucede en Europa. Las organizaciones en Uruguay son europeos. Es la mafia. Es el cartel Jalisco, Nueva Generación. Para Estados Unidos es muy importante que Uruguay no fracasa. Que no pase nada a Uruguay. Gillan participó de la presentación de la sección Uruguay de la Asociación Internacional World Compliance Association. Dijo que lo único que asusta a los narcos es que se les quite el dinero. Afirmó que el Estado uruguayo ha tomado medidas respecto a muchos de estos problemas y que el gobierno de Estados Unidos está colaborando con entrenamiento de la DEA sobre antilavado. Sin embargo, preocupa que hay una percepción equivocada de que en Uruguay no pasará lo mismo que en otros países con relación al crimen organizado. He notado en 3 años cierta tendencia de pensar que los procesos que hemos visto en toda América Latina, por alguna razón, no van a pasar en Uruguay. Lamento mucho avisaros todos que no es así. Uruguay es un país estupendo, democrático, abierto y todo, pero hay muchos sitios así en América Latina que han sido destruidos para tráfico de drogas. El Sindicato Único de la Construcción se movilizó en todo el país hoy en reclamo de mejoras en el ámbito de la negociación colectiva. Daniel Liberio, que es el presidente del ZUNCA, dijo a MBD Noticias que los convenios firmados en el Consejo de Salarios deben contemplar las aspiraciones de las y los trabajadores. Hoy los trabajadores de la construcción de todo el país, porque hay compañeros y compañeras de todos los departamentos, nos estamos movilizando reclamando de realmente que se instale la negociación colectiva como tiene que ser. Nuestro convenio terminó el 1 de abril y desde ahí no tuvimos noticia. Hemos sido convocados 3 veces al Ministerio, pero las pautas salariales, que son los que marcan el ajuste salarial, no la ubicó todavía Economía. Y en segundo lugar, las cámaras empresariales hasta ahora han dado respuestas por lo menos suficientes a lo que es nuestra plataforma. Entonces, en consecuencia, venimos movilizados ya hace el mes pasado, movilizamos por departamento, movilizamos por zona. Hoy es una movilización a nivel nacional y en esta movilización definiremos cuál es el plan de acción a seguir para lograr un objetivo de tener un convenio colectivo que contemple las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Seguimos al tercer móvil de este informativo, a nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, que está en Villa Española. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto, adelante, bienvenido. Rosina, muy buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos aquí disfrutando del sol del barrio Villa Española, a propósito de la gran fiesta del festejo del cumpleaños de la escuela número 89, la escuela Ibray, que llegó a sus jóvenes, a sus primeros 96 años y lo festeja este próximo domingo con una super carrera, una 5K, donde los vecinos y las vecinas de aquí del barrio Villa Española y de todos los barrios de Montevideo podrán compartir una instancia deportiva trayendo una
alimento no perecedero para colaborar con las ollas populares de aquí del barrio. Por eso estoy con Beatriz Cardoso, quien es parte de la Comisión Vecinal Barrios de la Innovación, quien nos va a contar, bueno, cómo surgió esta iniciativa. Beatriz, gracias por recibirnos aquí en este hermoso mediodía, aquí en su barrio. Bueno, cuéntenos cómo surgió esta idea. Hola, buenos días, gracias a ustedes por venir. La idea surgió para homenajear a la escuela en sus 96 años. Si querés, vamos caminando. Escuela que está acá en la esquina, ¿verdad? Escuela que está acá en la esquina. Nosotros somos una comisión que trabaja desde hace bastantes años en el barrio y realizamos talleres y un montón de actividades juntamente con la escuela y otras organizaciones sociales de la zona. Entonces, aprovechando que queríamos hacer una correcaminata y justamente la escuela cumplía años, decidimos ponerle el nombre de la carrera a los 96 años de la escuela para homenajear a la escuela, que es sumamente cercana a nosotros y trabajamos juntos. Nosotros como comisión realizamos talleres, como te decía, involucrando a todos los actores sociales de la zona y los vecinos de todas las edades. Tenemos talleres de reflexión, talleres de computación, talleres para adulto mayor, talleres para niños, clases de apoyo. Y nos movemos con todo el ánimo de hacer participar a los vecinos, traerles la cultura al barrio y hacer crecer todo lo que sea positivo en la zona. Tenemos además el apoyo del profe de gimnasia que nos acompaña y que fue uno de los principales organizadores de la correcaminata. Bien. Sergio, bueno, cuéntenos en qué va a consistir este recorrido de 5 kilómetros y bueno, sobre todo también cómo va a estar guiado, ¿no?, en el interludio de este hermoso barrio. Bueno, vamos a iniciar de la calle Thompson, que es la entrada del ex Mercado Modelo, y esquina Damaso Antonio Larrañaga. Vamos a iniciar por Thompson, salimos a Damaso Antonio Larrañaga para lados propios, damos la vuelta y nos vamos a ir hasta delante de la arena. Delante de la arena vamos a volver y volveremos a dar 2 vueltas por el mismo circuito, acompañado siempre por todo el recorrido marcado. Vamos a tener guía para que nadie se vaya para otro lado. Va a ser un lindo recorrido, muy fácil, muy sencillo, muy cómodo para todos, para que puedan hacerlos y acompañarnos, bueno, caminando o corriendo. Lo importante, en fin, la carrera es más que nada juntar un alimento y bueno, y que podamos llegar a ayudar a otras personas. Bien, la escuela que tenemos aquí de fondo, aquí por calle Cerrato. Bueno, vecina, lo último, para ir redondeando, 30 segundos más tenemos. Bueno, ¿cómo viene trabajando la comisión también colaborando con las distintas ollas populares en esta crisis que hay en nuestro territorio nacional? En este caso, justamente, la inscripción para la carrera es un alimento no perecedero. Trabajamos para este caso conjuntamente con uno de los integrantes de la coordinadora de ollas, quienes nos van a estar acompañando el día de la carrera, colaborando con nosotros, y ellos son los que se van a encargar de la recaudación de los alimentos y del reparto después. Todos sabemos que hay mucha cantidad de ollas en la zona, que todos están necesitando, y bueno, la idea nuestra es, además del homenaje, el momento de esparcimiento, el tema social y que sirvamos como solidaridad para las ollas. Muchas gracias, vecina. Por nada. Bien, Rosina, la invitación queda hecha para correcaminar el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana aquí en el barrio Villa Española por la Escuela Iberay, la Escuela 89, que cumple sus primeros 96 años. Muchas gracias, Juan Pablo. Preciosa la invitación y muy linda la causa, así que a estar atentos a esta movida del próximo domingo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Continuamos con la información con 16 grados aquí en Montevideo y el Hospital de Clínicas va a pedir un refuerzo presupuestal de unos 160 millones de pesos. Esto va a ser en la próxima rendición de cuentas para atender diversos programas. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijo en primera edición de MBD Noticias que el objetivo es ampliar diferentes iniciativas que se están desarrollando en el centro hospitalario, algunas vinculadas a la salud mental.
presentamos junto con la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de la universidad, junto con toda la universidad, un proyecto para salud mental. Es un proyecto que hemos presentado también junto con el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la ministra y con el trabajo en conjunto con ACE, ¿no? ¿En números de cuánto estaríamos hablando? Teniendo en cuenta además que esta es la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno. Sí, son unos 160 millones, teniendo en cuenta que el hospital recibe, todos los días tenemos en la puerta de emergencia del hospital entre 3 y 4 personas que han intentado quitarse la vida, han hecho un intento de autoeliminación, y están en el hospital porque muchas veces llegan en un estado crítico y tienen que ser atendidos. Esos pacientes tenemos que darles una solución correcta que no se les está dando. Y luego tenemos toda la situación vinculada a las adicciones, al alcoholismo y el problema de la salud mental que obliga a buscar soluciones en los hospitales generales. Y el director del Hospital de Clínicas también se refirió a las denuncias presentadas por ACE y por Cabildo Abierto sobre su gestión en el Hospital Maciel. En entrevista con MBD Noticias, Villar dijo que se ha presentado toda la documentación requerida y que la ola de auditorías lo sorprendió. Si uno lee las denuncias que están planteadas, son cuestiones muy discutibles desde el punto de vista jurídico, son cuestiones además muy menores. Ahora nos metemos en eso, pero ¿a qué atribuye esta ola de auditorías de alguna manera y que se reviven las denuncias en los últimos tiempos? No sé, yo creo que hay cuestiones políticas mezcladas que le hacen mucho daño a la salud. La salud se basa en la confianza. Acá no hay ningún misterio. Si se quiere investigar más, que se investigue más. La denuncia esta que se hace referencia fue presentada a Fiscalía y ya lleva 3 años y no se le dio ningún tipo de curso. Es decir, que ¿Usted hizo sus descargos ante ACE en ese sentido? Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino que yo iba a renunciar porque yo pienso seguir en el Hospital de Clínicas. Sí. Iba a renunciar porque ya llevo 2 años de licencia en ACE y retiré mi renuncia, si yo me quedé en ACE para que se pudiera hacer el sumario que se plantea que se quiere hacer, que se hagan los sumarios que se hagan. Además tengo derecho como funcionario a que sea así, que se haga un sumario, se investigue y no se siga hablando nuevamente de un grupo de denuncias que no hay nada, se haga un sumario correcto y se investigue lo que se tenga que investigar. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda firmaron un convenio para el realojo del asentamiento 22 de Mayo que incluye la construcción de 26 soluciones habitacionales. El realojo se va a concretar en terrenos propiedad de la Intendencia y además va a incluir servicios de infraestructura como saneamiento y los servicios de UTE y de OCE. El asentamiento 22 de Mayo está delimitado por las calles Domingo Arena, Guzmán Papini y Capitán Tula. El convenio implicará el realojo total del asentamiento. Es un acuerdo concreto con el Plan Juntos para el realojamiento de 26 familias en el barrio 22 de Mayo. Después que habíamos concretado este acuerdo, digamos, informalmente, le habíamos enviado una nota al señor ministro concerniente a hacer lo propio con el barrio 1 de Mayo, un censo que ya teníamos terminado y con mucha alegría recibimos la noticia de que sí, de que eso lo íbamos a poder hacer. El acuerdo por el 1 de Mayo no lo pudimos firmar hoy por un tema de burocracia, eso está en la Junta Departamental ahora. En cuanto vuelva de la Junta lo vamos a firmar, lo acabamos de acordar, así que el acuerdo por el 1 de Mayo será en unas semanas y tengo la gran alegría de que en el mismo sentido yo le había pasado una nota para que consideráramos también en el mismo tenor realojar al barrio Cívicos y el ministro lo acaba de anunciar, es una enorme alegría. Bueno, vamos a terminar de trabajar en el censo y en las coordinaciones con el ministerio y con el Plan Juntos para poder llevar adelante esto. Para todos estos casos la Intendencia tiene terreno y bueno, la verdad que el día de hoy para nosotros es un día de mucho trabajo y de mucha alegría.
Los dos proyectos de potabilización del agua, el Neptuno y el embalse de Casupá, son inadecuados como potenciales soluciones a la situación actual, ya que vulneran la seguridad y también la sostenibilidad hídrica. Para el especialista de la Facultad de Ciencias, Luis Aubriot, ambos proyectos tendrían limitaciones similares bajo una crisis hídrica como la que tenemos ahora. Van a bombear agua del Río de la Plata muy contaminada, van a retener organismos en ese polder durante el verano cuando es más necesario y por lo tanto se prevé una hipereutrofización de ese polder y crecimiento de cianobacterias dentro de ese polder, es decir, una gran toxicidad acumulada. Por otro lado, los datos in situ que están planteados por este proyecto, en el volumen 1 al menos, son extremadamente escasos a nivel de lo que es el estudio de calidad de agua de la toma. Es decir, se basó solamente en 2 muestras de agua tomadas a 3 metros de profundidad. Estoy hablando de calidad de agua, mientras que a nivel de lo que son la salinidad es un estudio más a largo plazo. Es decir, hay poca información sobre el tipo de agua que se va a tratar y a partir de ahí qué tipo de planta se diseña. Pero a su vez lo que plantea en ese proyecto es que la planta está ya diseñada o prediseñada como de máxima seguridad, o decir, para muy mala calidad de agua, lo que implica altos costos de potabilización y también altos costos de transporte del agua. Por otro lado, el proyecto planteado actualmente también de Aracati y Neptuno tiene ciertas limitantes también o debilidades. En azul marco las que comparte con Aracati. Por ejemplo, la dependencia de aguas corrientes tampoco cumple la regla de oro. Seguimos dependiendo de una sola planta potabilizadora principal, ¿no? Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestro horario central. Que pasen ustedes muy bien.